Bienvenidos a Animas Espectrales. Mi nombre es Facu y hoy le vamos a estar presentando el cuarto episodio de la segunda temporada de este podcast. Preparen sus auriculares y apaguen las luces porque nos sumergimos en un caso que ha perturbado el sueño de muchos, el poltergeist de Enfield. ¿Un caso real o una elaborada farsa? Para desentrañar este misterio, vamos a revisar artículos de periódicos, informes de la Sociedad para la Investigación Psíquica e incluso cómo este caso se ha reflejado en la cultura popular. Exacto, Facu. Lo interesante de este caso es que nos obliga a ponernos varios sombreros, el de investigador, el de psicólogo y hasta el de crítico de cine. Al final la idea es que ustedes, nuestros oyentes, puedan sacar sus propias conclusiones. Perfecto, empecemos por el principio. Agosto de 1977. En Torquayfield, un barrio al norte de Londres. Imaginen una familia común, los Hodgson, Peggy, la madre, con sus 4 hijos, Margaret de 13 años, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7. Una noche cualquiera se transforma en una pesadilla. Y cuando digo pesadilla, no exagero, estamos hablando de objetos moviéndose, solos golpes en las paredes, ruidos que nadie puede explicar. Un escenario que podría ser el inicio de cualquier película de terror, pero para los Hodgson era su realidad. Claro, y como era de esperar, Peggy aterrada llama a la policía. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Un oficial con sus propios ojos ve una silla deslizarse por el suelo sin que nadie la toque. Si vos o yo lo hubiéramos leído en un diario, quizá lo hubiéramos descartado como una fantasía, ¿verdad? Pero un testimonio policial, eso le da otra dimensión al caso. Totalmente, los testimonios oculares siempre son un terreno resbaladizo, pero cuando provienen de una figura de autoridad como un policía, inevitablemente les damos más peso. Es como si la lógica nos dijera que no puede ser cierto, pero al mismo tiempo una parte de nosotros piensa, si lo dice un policía, algo de verdad debe haber. Exacto. Y a partir de ese momento los eventos paranormales se intensifican. Aparecen las supuestas voces demoníacas. Imaginen susurros guturales que te congelan la sangre. Y luego algo que capturó la imaginación del público, las levitaciones. Se decía que los niños, especialmente Janet, flotaban en el aire, desafiando la gravedad. Las levitaciones son uno de los fenómenos más intrigantes y controversiales en el mundo paranormal. Es difícil conciliarlas con nuestra comprensión del mundo físico, lo que las hace irresistiblemente atractivas para algunos y altamente sospechosas para otros. Y para completar el cuadro, objetos que volaban por los aires, juguetes, piedras, cualquier cosa que pareciera tener vida propia. No es de extrañar que los diarios como el Daily Mail y el Daily Mirror pusieran el caso en primera plana. El poltergeist de Enfield se convirtió en un fenómeno nacional. Claro, tenemos que recordar el contexto. Estamos hablando de finales de los 70 en Inglaterra, una época donde el ocultismo y lo paranormal estaban en auge. El público estaba ávido por este tipo de historias y la prensa, por supuesto, alimentaba esa fascinación. Imagínate el revuelo, la gente debatiendo en las calles, en los bares, en sus casas. Era real. Estaba la familia mintiendo. O había algo más, algo que la ciencia no podía explicar. Y en medio de esta tormenta mediática entran en escena 2 figuras claves, Maurice Grosse y Gallion Playfair, investigadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica. 2 hombres que se adentraron en lo desconocido con la esperanza de arrojar luz sobre este enigma. Playfair estaba convencido de que había una entidad en esa casa, pero comenzó a dudar de la veracidad de los niños, especialmente de Janet. Estaban exagerando o era toda una broma macabra. Gross, por su parte, observó a Janet haciendo cosas sospechosas como golpear el techo con una escoba o manipular una grabadora, detalles que siembran la duda, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que vemos, en lo que nos cuentan? Ese es el gran desafío con los casos paranormales. Facu, encontrar el equilibrio entre lo que parece inexplicable y la posibilidad del engaño. Y en el caso de Enfield, esa línea se vuelve muy borrosa. Completamente, y para agregar más leña al fuego, el ventrílocuo Ray Alan sugirió que las voces masculinas que salían de Janet, que se atribuían a la entidad Bill, no eran más que trucos vocales. Era Janet una especie de Houdini del sonido. Es una teoría interesante, pero la pregunta es, ¿podría una niña de 11 años engañar a tantos investigadores experimentados? ¿O hay algo más que se nos escapa? Preguntas que intentaremos responder a medida que avancemos en este deep dive, pero antes de seguir quiero destacar un detalle que me parece crucial. Hay una grabación en video donde se ve a Janet doblando cucharas e intentando doblar una barra de hierro. Esta grabación es una de las piezas de evidencia más debatidas del caso. Para algunos es una prueba irrefutable de una fuerza inexplicable, para otros no es más que un truco de magia bien ejecutado. ¿Truco o realidad? Esa es la pregunta del millón. Y justo antes de que se desatara la locura mediática, Janet y Margaret confiesan a la prensa haber hecho algunas bromas. Un momento de honestidad. O una estrategia para desviar la atención. Lo curioso es que luego, presionadas por Gross y Playfair, se retractaron de su confesión, que las llevó a cambiar su versión. ¿Estaban siendo manipuladas por los investigadores? ¿O simplemente estaban jugando con la prensa? Un nuevo giro en la trama que nos deja con más preguntas que respuestas. Y aquí es donde el escepticismo entra en juego con toda su fuerza. Muchos creen que el caso de Enfield no es más que un montaje, una elaborada farsa para llamar la atención y obtener fama.
Es una postura válida, sobre todo si consideramos que nunca se pudo comprobar de forma definitiva la autenticidad de los fenómenos. La sombra de la duda siempre ha planeado sobre este caso. Es que, pensándolo fríamente, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con ser el centro de atención? Con que algo extraordinario nos suceda y nos convierta en noticia. Claro, el deseo de notoriedad es un factor que no podemos ignorar, sobre todo cuando se trata de eventos tan mediáticos como este. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Engaño o realidad? Para responderla, tendremos que adentrarnos en el legado del poltergeist de Enfield en la cultura popular. Y eso es precisamente lo que haremos en la segunda parte de este Deep Dive, así que no se muevan de ahí. Prepárate, Facu, el poltergeist de Enfield no se quedó encerrado en esa casa de Londres. Su historia trascendió las paredes, los diarios y los informes para convertirse en una fuente inagotable de inspiración para el cine y la televisión. Tienes razón, es como si el caso Enfield hubiera plantado una semilla en la imaginación colectiva, una semilla que ha dado frutos en forma de películas, series documentales. Es fascinante cómo un caso tan controvertido puede seguir resonando en la cultura popular incluso décadas después. Exacto, y lo más interesante es que cada adaptación, cada reinterpretación nos ofrece una nueva perspectiva sobre el caso, nos invita a cuestionarnos lo que creemos saber. Es verdad, por ejemplo, recordemos Ghostwatch, ese falso documental de la BBC que se emitió en 1992. Mucha gente, incluyendo a varios conocidos míos, creyeron que lo que estaban viendo era real. Imagínate el impacto, el miedo que generó en la audiencia. Ghostwatch es un caso de estudio fascinante sobre el poder de la sugestión, sobre cómo un medio tan poderoso como la televisión puede blur on the lines entre la ficción y la realidad, y por supuesto el hecho de que se basara en el caso Enfield le dio una capa extra de credibilidad por más ficticio que fuera. Totalmente. Y después, en 2007, Channel 4 presentó Interview with a Poltergeist, un documental que revisaba el caso Enfield con nuevas perspectivas, con testimonios de los involucrados, análisis de las evidencias. Un intento por comprender la verdad detrás del mito, ¿no? Sí, Interview with a Poltergeist es un ejemplo de cómo el paso del tiempo puede darnos una visión más objetiva, más crítica de un evento tan complejo como este. Ya no estamos en medio de la vorágine mediática, podemos analizar las cosas con mayor frialdad. Y no podemos olvidarnos de las series de televisión que también han dedicado capítulos enteros al poltergeist de Enfield. Recuerdo haber visto un episodio de Strange But True de ITV1 que me dejó pensando durante días. Y Extreme Ghost Stories, también de ITV1, presentó una versión bastante escalofriante del caso. Es que el formato de las series, con su capacidad de desarrollar tramas y personajes a lo largo de varios episodios, permite explorar el caso Enfield con mayor profundidad. Podemos adentrarnos en la psicología de los Hudson, en las motivaciones de los investigadores, en las diferentes teorías que se han tejido alrededor del caso. Exacto. Y en 2015, Sky Levine estrenó The Enfield Haunting, una miniserie que recreaba los eventos con un enfoque más dramático, más cinematográfico. Si te gustan las historias de terror bien contadas, te la recomiendo. The Enfield Haunting es una muestra de cómo un caso real puede transformarse en una obra de ficción sin perder su esencia, su capacidad de perturbarnos. Es como si la historia de los Hudson se hubiera convertido en un mito moderno, una leyenda que se transmite de generación en generación. Tenés razón, y no podemos dejar de mencionar The Conjuring 2, la película de terror que se estrenó en 2016 y que fue un éxito de taquilla. Muchos jóvenes conocieron el caso Enfield gracias a esta película, aunque claro hay que aclarar que The Conjuring 2 toma elementos del caso real, pero se adentra en el terreno de la ficción, creando una narrativa propia con sus propios demonios y exorcismos. Es cierto, The Conjuring 2 es más un homenaje al caso Enfield que una representación fiel de los hechos. Pero eso no le quita mérito, al contrario, demuestra que la historia de los Hudson tiene la fuerza suficiente para inspirar una película de Hollywood. Y más recientemente, en 2023, Apple TV lanzó The Enfield Poltergeist, una nueva miniserie que promete aportar una visión fresca sobre el caso con nuevas tecnologías, nuevos recursos. Todavía no la vi, pero tengo mucha curiosidad por saber qué enfoque le dieron. Y también es interesante cómo cada generación reinterpreta el caso Enfield a su manera, a través de los medios que tiene a su disposición. Es como si este caso fuera un espejo que refleja nuestras propias obsesiones, nuestros miedos, nuestra fascinación por lo desconocido. Es verdad. Y ahora, para cerrar este recorrido por la cultura popular, quiero mencionar un detalle que me parece muy significativo. El poltergeist de Enfield también ha inspirado obras de teatro, libros, incluso canciones. Es un fenómeno que ha permeado todos los ámbitos de la cultura. Es impresionante, ¿no? Desde Ghostwatch hasta The Conjuring 2, pasando por documentales, series y hasta obras de teatro, el poltergeist de Enfield ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Pero después de todo lo que hemos analizado, después de revisar las evidencias, los testimonios, las diferentes perspectivas, la pregunta sigue en el aire: ¿engaño o realidad?
Esa es la gran pregunta, Facu, y me temo que no hay una respuesta fácil. El caso Enfield es como un rompecabezas con piezas faltantes, un enigma que nos invita a dudar, a cuestionarnos, a explorar los límites de lo que creemos saber. Es cierto, por un lado, tenemos eventos que desafían nuestra lógica, objetos que se mueven solos, voces inexplicables, levitaciones, testimonios de personas que parecen creíbles, incluyendo la policía que vio la silla moverse por otro lado. Tenemos las sospechas de engaño, las contradicciones en los relatos de los niños, la posibilidad de que todo haya sido una elaborada farsa. ¿Cómo podemos conciliar estas dos realidades? Ahí está el desafío, Facu, y creo que la clave está en no caer en extremos, ni creer ciegamente en todo lo que se dice, ni descartar el caso como un simple fraude. Lo importante es mantener la mente abierta, analizar las evidencias con ojo crítico y estar dispuestos a aceptar que quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. Totalmente de acuerdo, y creo que eso es lo que hace que el caso Enfield sea tan fascinante. Nos obliga a confrontar nuestras propias creencias, a preguntarnos qué es real y qué no aceptar que hay cosas en el universo que quizás nunca podamos comprender del todo. Exacto. Y más allá de si fue real o no, el poltergeist de Enfield nos deja una valiosa lección, la importancia de no subestimar el poder de la mente humana. Nuestra capacidad para creer, para imaginar, para crear puede ser tan asombrosa como aterradora. Completamente. Y ahora, para ir cerrando este edita, me gustaría dejarles una pregunta para que reflexionen. ¿Por qué creen que el caso Enfield sigue siendo tan relevante, tan atractivo para el público después de tantos años? ¿Qué es lo que nos atrapa de este tipo de historias? Es una buena pregunta, Facu. Quizás sea la necesidad de creer que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar la esperanza de que exista un mundo invisible donde lo imposible se hace realidad, o tal vez sea simplemente el morbo, la fascinación por lo desconocido, el deseo de explorar los rincones más oscuros de la psique humana. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el poltergeist de Enfield nos ha dejado un legado imborrable, una historia que nos sigue cautivando, que nos invita a dudar, a investigar, a mantener la mente abierta a todas las posibilidades. Y con esto llegamos al final de este Deep Dive. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ha sido un placer, Facu, como siempre. Y gracias a todos los que nos acompañaron en esta inmersión en el misterio del poltergeist de Enfield. Si les gustó este episodio, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y escribirnos en los comentarios qué les pareció el caso o qué caso quieren que desarrollemos. Nos vemos en el próximo episodio con un nuevo enigma que nos hará cuestionar todo lo que creíamos saber. Hasta pronto.